Ochoa, muy buenos días. Bienvenido a RPP. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, doctor Ochoa. Usted ha sido el ponente en una de las dos salas del Tribunal Constitucional que ha visto la causa presentada por un ciudadano, el señor Philip Butters, periodista por lo demás, para exigir que el acuerdo de colaboración eficaz entre la empresa brasileña Odebrecht y el Ministerio Público peruano sea público. Y le han dado la razón ustedes en un fallo que algunos consideran que hará jurisprudencia. Explíquenos, por favor, los argumentos que han inclinado a la sala en la que usted actuó como ponente a tomar esta decisión. Por lo que he leído, ustedes consideraban que era oportuno hace 5 años que el acuerdo se mantuviese bajo confidencialidad, pero que ahora eso ya no es el caso. ¿Nos explica, por favor? Bien. En primer lugar, se trata de un proceso de habeas data que tutela el derecho de acceso a la información pública, que es un derecho fundamental de toda persona. Y esto que quede muy claro, cualquier ciudadano puede solicitar información que tiene en su poder el Estado, salvo las excepciones previstas en la Constitución y la ley. Por ejemplo, aspectos relativos a la intimidad o a la seguridad nacional. En el caso de los acuerdos de colaboración eficaz, existe una norma legal, pero la reserva en sí está regulada en una norma infralegal, es decir, reglamentaria. El Tribunal Constitucional, la sala que ha resuelto, ha observado esta primera cuestión, que la reserva no está prevista en una norma legal aprobada por el Congreso, por el órgano legislativo, ¿no? Y no se ajusta estrictamente a las excepciones previstas en la Constitución. Además, se ha verificado que ese acuerdo ha sido aprobado por el juez hace 5 años, es decir, ya cumplió con todas las fases para el desarrollo de un acuerdo de colaboración eficaz con aprobación judicial. Y partimos, además, se señala expresamente en la sentencia que aplica el principio de máxima transparencia de todos los actos y documentaciones del Estado. En consecuencia, se declaró fundada la demanda de habeas data. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Quería pedirle 2 precisiones. En primer lugar, ¿qué pasaría si el Ministerio Público no entrega la copia del acuerdo de colaboración eficaz, no lo entrega de manera total o parcial? Y en segundo término, ustedes han pedido, en la resolución, dicen, entreguen en un plazo de 5 días hábiles copia de este acuerdo. ¿A quién se entrega la copia? ¿Al demandante o al tribunal? No, bueno, en todo proceso se entrega a través de la vía judicial, ¿no? Ha presentado un escrito al Tribunal Constitucional y a las partes. No puede ser de otra forma, ¿no? ¿Al demandante? Al demandante a través del proceso judicial. Ok. ¿Qué pasa si el Ministerio Público se niega a entregar total o parcialmente el acuerdo? Bueno, no vamos a esperar esa situación. Confiamos de buena fe que el Ministerio Público va a cumplir la sentencia en todos sus términos. Pero no nos ponemos ni siquiera en esa como hipótesis. Yo no podría estar especulando en ese sentido. Yo confío en el cumplimiento estricto del mandato judicial, que es el acceso a esa información pública en forma total y cumpliendo los términos de la sentencia. De acuerdo. Doctor Ochoa, quisiera saber, ¿ustedes para tomar esta decisión han leído el acuerdo o se han pronunciado sobre él en términos puramente formales? No, nosotros no conocemos el texto del acuerdo. O sea, no puede imaginar nosotros usted ahora nos hemos basado en la demanda y en que existe un derecho fundamental de toda persona, de todo ciudadano, a exigir el acceso a la documentación que tiene en su poder cualquier entidad del Estado. Y por eso es histórica esta sentencia, porque abre un derrotero en ese sentido.
De acuerdo, significa Nosotros que, no conocemos ese documento, no lo han leído. qué beneficios establece, qué condiciones regula, no lo conocemos. O sea que la decisión que han tomado no tiene que ver con lo que podamos hallar como contenido en ese acuerdo, sino con el principio puramente formal de acceso a la información pública. Bueno, formal y de fondo, es un derecho fundamental de toda persona. Todo ciudadano tiene derecho a acceso a toda la documentación administrativa que tiene en su poder cualquier entidad de la administración pública. Partimos del principio de máxima transparencia y rendición de cuentas. Doctor Ochoa, en los alegatos el Ministerio Público manifiesta que solo las partes procesales pueden tener acceso a los actuados de una carpeta fiscal y que esto podría perjudicar la investigación propiamente dicha. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, como le explico, este es un derecho fundamental de toda persona, el acceso a la información, y cualquier excepción tiene que estar prevista en una norma con rango de ley, es decir, aprobada por el órgano legislativo, y las restricciones, ¿no?, a este derecho son excepcionales. El Ministerio Público lo que invoca es una norma infralegal, inferior a la ley, ¿no?, un decreto supremo, entiendo, del Ministerio de Justicia. Sí, exacto. Sobre la reserva que además, en todo caso, no podría ser eterna, ¿no? En primer lugar, no se cumple con la norma legal como excepción y no puede haber pues una reserva eterna, porque el fin constitucional de esa reserva, además, ya se cumplió al haber sido aprobado ese acuerdo hace más de 5 años. Sí, doctor Ochoa, ¿usted sabe si ha habido alguna reacción por parte del Ministerio Público, que durante muchos años, como sabemos, se negó a hacer público ese acuerdo? No, lo único que conocemos es que se hizo presente en la audiencia de informe oral, y esto está grabado y es público, la procuradora pública, ¿no?, que hizo la defensa y respondió a las preguntas del colegiado presidido por el magistrado Gutiérrez Tixe e integrado por el magistrado Helder Domínguez y quienes hablan. Usted le ha dado la razón al ciudadano que presentó el proceso, pero eso significa que esta persona, que es el periodista Philip Batres, puede difundir eso como a él le parezca. No está reservado a su conocimiento ese acuerdo. Se entiende que la decisión que han tomado ustedes significa que todos los peruanos tenemos derecho a leer ese documento. Bueno, en primer lugar, es un derecho de acceso al demandante, quien lo puede hacer público. Incluso podría hacerlo público la propia entidad demandada, ¿no? De acuerdo, podría hacerlo tal y como se le ha pedido. Hemos escuchado al abogado procesalista Wilber Medina también afirmar que ellos van a tratar de poner ese documento, el acuerdo del Ministerio Público con Odebrecht, en todas las redes sociales a las que tengan acceso. Es un derecho que se ha adquirido por la decisión tomada por ustedes. Bueno, no lo señala en esos términos el mandato, pero al ser un documento de acceso del ciudadano demandante, lo puede hacer público. Muy bien, muchas gracias. No existe pues una reserva ni una finalidad constitucional de la reserva en este momento. Muy bien, doctor César Ochoa, muchas gracias. Recuerdo que usted es miembro del Tribunal Constitucional y ponente de la sala número 2, que bajo la presidencia de Gustavo Gutiérrez Tixe ha visto este caso bajo la forma de una habeas data que se había presentado ante la jurisprudencia del TC para que se publique y se haga conocer un acuerdo que firmó en su momento con la empresa brasileña Odebrecht el Ministerio Público. Muchas gracias, señor Ochoa. Muy buenos días. Muy buenos días.